Bienvenidos. Hoy vamos a explorar un lugar cuyo nombre, la verdad, impone. La Ensenada de Muertos. Sí, un nombre muy fuerte. Totalmente. Está allá en Baja California Sur, justo donde el desierto se topa con el Mar de Cortés. Y claro, al oír Ensenada de Muertos, uno piensa en tragedias, en finales. Es lo primero que se te viene a la mente. Exacto. Pero al revisar las fuentes que tenemos, desde crónicas viejísimas y arqueología hasta documentos de la comunidad de hoy, surge una pregunta, ¿no? A ver, ¿Este lugar está definido por el fracaso? ¿O es más bien una historia de resistencia, una resistencia larguísima y, de hecho, muy exitosa? esa es la pregunta clave. Y la respuesta, pues, no es sencilla. Es que la Ensenada de Muertos no tiene una sola historia. Es como un palimpsesto. Una encima de la otra, justo. Cada época ha dejado su marca. Y fíjate qué curioso el patrón que se ve. Los grandes proyectos de gente de fuera, conquistadores, desarrolladores, casi siempre fracasan. ¿Y los locales? Las comunidades que entienden el lugar, que viven con él, esas han perdurado por milenios. Y para entender eso, creo que tenemos que empezar por el principio, con los primerísimos habitantes, los pericúes. Sí, por favor, hablemos de ellos. Porque lo que leí en los estudios arqueológicos me dejó pensando mucho. Eran distintos a otros grupos del continente. Muy distintos. Se habla de unos cráneos encontrados en cuevas que los científicos describen como, a ver si lo digo bien, hiperdolicocefalos. Exacto, hiperdolicocéfalos. ¿Qué significa eso? O sea, ¿por qué es tan importante? Pues significa que sus cráneos eran muy largos y estrechos, muy diferentes a los de los grupos que se supone cruzaron por Bering, que son más redondeados. Ah, claro. Y esta diferencia física, este rasgo, ha dado pie a teorías muy audaces. ¿Cómo cuáles? Pues que los pericúes tal vez no llegaron caminando desde el norte, sino por mar, Por mar. ¿Desde dónde? en una posible migración transpacífica, quizá de poblaciones antiguas de Polinesia o del sudeste asiático. O sea, eran biológicamente distintos, su origen era otro. O sea que, ¿pudieron ser de los primeros grandes navegantes de América? Hay más cosas que apuntan a eso. Fíjate, en sus esqueletos se ha encontrado algo que se llama exostosis auditiva. ¿Exostosis en qué? Auditiva. Son como pequeños crecimientos de hueso en el canal del oído. ¿Y eso qué indica? Hoy en día es una marca que ves en surfistas o en buzos profesionales de aguas frías, gente que se la vive en el mar. Esto nos dice que los pericúes eran buzos de profundidad. ¡Wow! Se la pasaban sumergiéndose en las aguas frías del canal de la isla Cerralbo, muy probablemente buscando perlas, que había muchísimas. Eran sin duda un pueblo del océano. ¡Qué increíble! Y toda esta conexión con el mar se veía en sus rituales, en cómo veían la muerte. Totalmente. Ahí es donde entra la cultura de las palmas. Sus rituales funerarios eran de una complejidad que asombra. ¿Cómo eran? Practicaban lo que se llama entierros secundarios, es decir, primero dejaban que el cuerpo se descompusiera, luego recogían los huesos, los limpiaban y los pintaban con un pigmento de ocre rojo, que era sagrado para ellos. O sea, un tratamiento muy cuidadoso. Muchísimo, y al final envolvían esos huesos pintados en paquetes de hojas de palma y los dejaban en cuevas, que eran sus santuarios. Suena a una cultura muy espiritual, muy sofisticada, pero esos mismos huesos cuentan otra historia, una mucho más oscura. Sí, ahí es donde el nombre del lugar empieza a tomar otro sentido, uno mucho más antiguo. A ver, El dato es, la verdad, escalofriante. Se analizaron cientos de esqueletos de esa cultura y el 52.5%, o sea, más de la mitad, tenían signos de trauma por violencia, cráneos rotos a golpes, puntas de flecha clavadas en los huesos. Es una de las tasas de violencia más altas documentadas en todo el continente para esa época. ¡qué fuerte! ¿Y por qué tanta violencia? Seguramente por los recursos. En un desierto, el agua dulce y los mejores lugares de pesca lo son todo. Así que, pues, la primera capa del nombre Muertos podría ser esa, un campo de batalla de siglos. Y sobre este escenario tan complejo, tan violento, llegan los españoles. Pero su llegada no fue la típica conquista arrolladora. Para nada. Fue todo lo contrario. Llegaron aquí impulsados por una fantasía. ¿Una
fantasía literal, ¿no? Sacada de un libro. Exacto. La obsesión de Hernán Cortés con esta tierra venía de una novela de caballerías, Las Sergas de Esblandián, que era como el bestseller de la época. ¿Y qué decía ese libro? Describía una isla mítica gobernada por una reina amazona llamada Calafia, una isla llamada California, donde todo era de oro. Cortés estaba convencido de que la había encontrado. Se lo creyó tanto que en 1535 armó una expedición enorme. Trajo a casi 500 personas para fundar una colonia en la Bahía de La Paz. Y fue un desastre absoluto. Su fantasía chocó de frente con la realidad. ¿Qué salió mal? Pues todo. La logística era una pesadilla. Su plan era traer comida en barcos desde Sinaloa, pero las tormentas del Golfo hundieron los barcos. Y claro, en el desierto no podían sembrar. Exacto, pero el golpe de gracia, lo que de verdad selló su fracaso, fue la resistencia de los guaycuras, la gente de ahí. ¿Cómo fue esa resistencia? No me imagino batallas campales. No, fue una guerra de guerrillas. Y los guaycuras eran maestros en eso. Conocían cada cañón, cada agua, emboscaban a cualquier español que se alejara del campamento a buscar comida. Los cazaban, básicamente. Literalmente. Las crónicas de los que sobrevivieron hablan de un miedo constante, de ver a sus compañeros morir de hambre en la playa. ¡Qué ironía! Morir de hambre rodeados de uno de los mares más ricos del mundo. Es que el arma más efectiva de los guaycuras no fueron sus flechas, fue el propio desierto. Le cortaron a los españoles el acceso a todos los recursos. Y Cortés, el gran conquistador, Tuvo que irse con la cola entre las patas, perdió una fortuna y más de 70 colonos murieron, la mayoría de inanición. Su sueño de oro se convirtió en polvo. Bien, entonces ya tenemos dos capas del nombre. La violencia de los pericúes y el fracaso de los conquistadores. Pero hay otra historia, una más reciente, que es la que la gente cuenta hoy. Sí, y es quizá la más trágica. Nos vamos a principios del siglo XX, por ahí de 1902. El mundo estaba aterrado por la peste. Y los protocolos sanitarios en los puertos eran brutales, me imagino. Brutales. La historia oral cuenta que un barco de vapor, probablemente de una naviera gringa, llegó de un puerto infectado. Y claro, no lo dejaron ni acercarse a La Paz. Lo pusieron en cuarentena, lo mandaron a anclar a la Ensenada de Muertos, que era un lugar aislado. La orden fue, espérense ahí a que vaya un médico a revisarlos. Pero El médico nunca llegó, no puede ser. Se olvidaron de ellos. ya fuera por burocracia, por miedo, por lo que quieras. Nadie fue. Y la gente en ese barco, atrapado bajo el sol, sin agua dulce, Empezaron a morir de sed. exacto, no de la peste, murieron de deshidratación. Una tragedia horrible por abandono. Y esa historia, pues, se quedó grabada a fuego en la memoria de la gente. Así que el nombre es un monumento a todas estas tragedias, una sobre otra. Si lo vemos en capas, es justo eso. La capa antigua, los pericúes. La capa colonial, Cortés y las enfermedades. La capa trágica, el barco. Y yo añadiría una capa moderna. ¿Cuál? La de los sueños muertos de los desarrolladores, como ese proyecto fallido que, irónicamente, se llamó Bahía de los Sueños. Y de todos estos finales, de todos estos fracasos, nace algo completamente opuesto. Hablemos de la comunidad de Agua Amarga. Agua Amarga es la antítesis de todo eso. Fundada por familias como los Luceros, los Giraldos, su éxito no viene de una fantasía. Viene de un conocimiento profundo del mar, heredado por generaciones. Un conocimiento práctico. Totalmente. Por ejemplo, dominan la pesca con línea de mano. No es arrastrar una red y llevarse todo. Es una técnica selectiva, sostenible. Saben qué pescar, dónde y cuándo. Ese conocimiento es su mayor activo. Guías de ecoturismo de primer nivel. Su fama ahora se basa en lo que llaman los 5 grandes de la zona. ¿Qué son? Las orcas, que es un espectáculo verlas cazar mantarrayas ahí. Las ballenas jorobadas y las azules, los lobos marinos y las congregaciones de tiburones martillo y mantas móvula. Es el acuario del mundo, y ellos son sus cuidadores. Y vemos a una nueva generación, como Mayra Lucero, que está llevando esto a otro nivel, con un enfoque ya más científico, de conservación, pero todo esto bajo una presión tremenda de desarrollo. ¿Cómo le han hecho para resistir? Ahí está la clave de todo. La palabra es soberanía.
La comunidad está organizada como un ejido, que es esta figura de tenencia comunal de la tierra, ¿cierto? Protegida por la Constitución. Esto es fundamental. No son solo habitantes, son legalmente los dueños y administradores de su tierra y sus recursos. Y han usado ese poder para poner sus propias reglas. A ver, ¿qué tipo de reglas? Porque suena fácil, pero... Reglas muy claras y no negociables, plasmadas en documentos como su Carta de Recursos Comunitarios. Por ejemplo, soberanía del agua. Prohibido cualquier proyecto que ponga en riesgo su acuífero. O sea, adiós a los campos de golf desde el inicio, de entrada. Exigen autonomía energética. Todo lo nuevo debe ser 100% solar. Han declarado la zona santuario acústico, limitando el número de botes a solo 16 para no molestar a la fauna. Solo 16 botes en toda la ensenada. Solo 16. Y, muy importante, la integridad cultural. Se tienen que proteger todos los sitios sagrados de los pericués. Eso es muy poderoso. Pero una cosa es tener las reglas y otra hacerlas cumplir frente a intereses millonarios. Y lo logran con una herramienta muy moderna, la transparencia radical. Allí es vital el trabajo de gente como Paul Buell, el campesino, y su plataforma Oro TV. Lo he visto, documenta todo. Todo. Con cámaras, drones, bitácoras diarias, crea un archivo público de lo que pasa en la ensenada. Esta documentación masiva hace que el área sea, digamos, demasiado visible para los desarrolladores que prefieren trabajar en lo oscurito. La información es su escudo. Y ese respeto se ve en cómo tratan a los animales. He oído del método agua amarga. Es la culminación de su filosofía. En lugar de perseguir a las orcas o a las ballenas, practican el engagement casual. Engagement casual. Se acercan despacio, apagan motores y esperan. Son los animales los que deciden si se acercan. Y esto, por décadas, ha creado una herencia de confianza. Qué bonito término. Es que las orcas viejas les han enseñado a las jóvenes que esas pangas no son una amenaza. Los nuevos vallenatos nacen en un lugar donde no le temen a los botes de la comunidad. Es una coexistencia real. Es una historia increíble. La lección de todo esto es que la identidad de Agua Amarga se ha forjado en una historia larguísima de adaptación, de conocimiento y, sobre todo, de una defensa feroz de lo suyo. Le dieron la vuelta al significado de muertos. Lo reescribieron por completo. Ya no es un lugar de finales trágicos. Es un santuario de vida, donde todos los fracasos del pasado se convirtieron en su armadura contra el futuro. Y eso, pues, nos deja con una reflexión final. El modelo de Agua Amarga es una historia de éxito que fusiona lo ancestral con lo moderno para rechazar un modelo de desarrollo que no le sirve. Y la pregunta que queda en el aire ¿es este un caso único, una fortaleza aislada por su geografía y su gente? ¿O contiene principios universales de resistencia, de sostenibilidad que otras comunidades costeras en cualquier parte del mundo podrían usar para defender su propio patrimonio frente a esas mismas presiones globales?